Hola queridos amigos y amigas de YouTube, vamos a dar comienzo a otro de estos estudios devocionales. Tú sabes que esto no lo hago con la intención de vanagloria personal, sino que lo hago con el objetivo de compartir lo que yo conozco como psicóloga, pero también como mujer cristiana. Quisiera compartir contigo hoy, no sobre un personaje bíblico, sino sobre el duelo. Ayer tuve la oportunidad de ponerme en contacto con un amigo entrañable, Juan López, a quien le mando un fuerte abrazo, y a su esposa Jacqueline, una mujer maravillosa en Cristo, que falleció la esposa de su pastor, y conociendo a Juan y a Jacqueline sé que deben estar profundamente afectados. Ellos son siervos maravillosos que se comprometen, estén donde estén, con todo lo que tienen, y siendo personas tan sencillas, tienen una grandeza infinita. Entonces este video un poco lo quise hacer pensando en él y en Jacqueline, pero también en toda persona que está atravesando una situación de dolor. Cuando perdemos un ser querido, hay en nosotros se instala una crisis a nivel emocional, y como toda crisis hay una irrupción en tu vida cotidiana y se altera tu proyecto de vida. Muchas personas vienen a consulta y me dicen: Marta, yo ya no tengo ganas de vivir. Es porque el sentido de vida se te desdibuja. Y al no tener esa persona a quien tú tanto amabas, parece ser que las metas y los proyectos que se iban a poner juntos ya no van a ser posibles. Entonces me gustaría compartir contigo mis conocimientos y contarte de que en todo proceso de duelo hay 5 fases por las cuales uno va a pasar, pero que estas fases no son una atrás de la otra, sino que se dan interconectadas y que muchas veces tú puedes volver a repetir la misma fase. Una de esas fases que sí podríamos decir que es la fase inicial es la fase de negación. Es esa etapa de shock que invade tu psiquismo y que a ti te parece mentira que estés pasando por eso. ¿Cómo lo verbalizamos generalmente? No lo puedo creer. Me parece mentira que esta persona o aquella otra no esté aquí con nosotros. Yo no puedo creer lo que ha sucedido. Todavía no logro hacerme una idea de qué va a pasar ahora sin esta persona. En esa etapa inicial hay muchas interrogantes que a veces tú te dices: ¿y cuándo me las voy a responder? Lo importante es comprender que el proceso de duelo lleva tiempo. Un duelo más o menos lleva un periodo de 12 meses. Para que te hagas una idea, los niños tienen una plasticidad emocional mucho más grande que la del adulto, mucho más rápida podríamos decir, y ellos quizás en menos tiempo, 9, 10 meses, ya están resolviendo un duelo. Si un duelo se transforma en una tristeza que te acompaña más de un año, eso ya es patológico y hay que recurrir a un especialista, porque entonces no estás atravesando o no atravesaste bien ese proceso de duelo. Una de las etapas que también se van a dar en el duelo es la etapa de ira. Esta etapa de ira o de enojo es muy clara en los niños y en los adolescentes, que comienzan a tener conductas disruptivas, se alteran sus conductas, comienzan a portarse mal, a hacer berrinches, a quejarse por todo. Pero en el adulto también se da, comienzas a tener un enojo, comienzas a no querer que los demás te hablen, todo te molesta, todo te da rabia, estás más irritable, porque el dolor produce toda una alteración a nivel emocional. Y en esta etapa de la ira, si vamos a la Biblia, nos encontramos con Juan, capítulo 11, en el versículo 33, cuando fue la muerte de Lázaro y Jesús fue hasta allí. En este diálogo es María dialogando con Jesús,
Y dice, cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntaba. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Y es tan interesante ver que las etapas del duelo tú las puedes ir encontrando en este capítulo 11 de Juan. Y aquí vemos a Jesús atravesado por el dolor junto a Marta y a María, al punto tal que Jesús lloró. Pero también Jesús se enojó. No se enojó solamente desde el punto de vista teológico, porque la gente estaba desesperanzada. Hay una versión que dice que Jesús se enojó en su espíritu. Yo creo que aquí lo que nos está mostrando nuestro Señor es que este proceso de haber perdido al amigo, para él fue una acentuación de quiebre muy profundo. Aun cuando Él es la resurrección y la vida, aun cuando Él tiene el poder de levantarlo de entre los muertos, Jesús se permite demostrar ese enojo que desde que dialoga con María hasta que llega hasta la tumba, ese enojo un poco está ahí presente. Podríamos decir que era porque estaba irritado con la desesperación de la gente, con la forma en que llevaban el duelo, que de pronto no estaban... Yo me pregunto si también el enojo no tendría que ver con cómo la gente... él veía que, bueno, ¿cómo vienen a acompañar a Marta y a María? ¿De qué modo lo están haciendo? ¿Lo están haciendo de una forma equivocada? Y quizás también el enojo fue un poco por ahí. No creo que haya sido solamente porque eran personas que no tenían profunda fe. Lo interesante es que esta etapa de enojo puede venir y tenemos que aceptar que este enojo esté presente. Tenemos que entender que es necesario que lo podamos expresar en frases como yo ya no sé, ya no puedo más con esto, yo me siento profundamente herido, me siento con desesperanza, y que también uno se permita expresar que está atravesando un dolor profundo. Jesús se animó a llorar, Jesús no ocultó sus emociones. Otra de las etapas que vienen en este proceso de dolor tan intenso es la etapa de la negociación. ¿A qué nos referimos con la etapa de negociación? Es una etapa en la que tú empiezas a hacer como tratos, como buscarle explicaciones. A ver, esto cómo puede ser, ¿por qué no lo vi antes? Y surgen los si hubiera, ¿no? Si le hubiera dicho, si lo hubiera llevado al médico antes, si hubiera notado que estaba adelgazando, si le hubiera dicho más seguido que la quería, si le hubiera dicho antes, por favor, yo te noto que algo está pasando en tu vida, anda y consulta a un médico. Comenzamos con una serie de si hubiera en nuestro vocabulario y que están buscando de alguna manera una respuesta casi que culpógena, y el enemigo es capaz de tomar esta incipiente culpa y mortificarte con ello, porque llega un momento en que son tantos los si hubiera que comienza a sentirse la culpa a crecer, y el enemigo es muy astuto con respecto a eso. Otra de las etapas, vamos primero a mirar en la Biblia, como te decía aquí en Juan, en este mismo capítulo 11, que tanto Marta como María le plantean a Jesús esto mismo, ¿no? En el versículo, por ejemplo, 21, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Después se lo dice también María, en el versículo 32. Cuando María llegó ya a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Este, si tan solo hubieras estado, es muy frecuente. Yo trabajo en un colegio, en Santa Teresita de Lisieux, en Montevideo, y atiendo a muchísimos niños. Y es muy común que frente a la pérdida de un abuelito, una mascota, un ser querido, los niños vengan a conversar y ellos expresan de una forma muy humilde, con mucha sinceridad. El adulto es más de esconder estos sentimientos, pero los niños lo expresan claramente. Marta, si yo le hubiera dicho antes a mi abuela que la quería. Marta, si yo le hubiera dicho a mi abuela que la comida estaba rica ese día. Una niña se quedó con un inmenso dolor porque la abuela le había hecho el almuerzo para el colegio, y ella me decía, yo le podía haber mandado un mensaje de texto. Cuando llegó a su casa, la abuelita había fallecido y su papá le comunicaba la noticia. Y ella estaba mortificada porque justo ese día la abuela le había hecho un almuerzo riquísimo y ella no tuvo tiempo de decírselo. Entonces, otra de las fases que se da es la fase de depresión propiamente dicha. Pero aclaremos que cuando hablo de depresión, no estamos hablando de una depresión mayor, como decimos en la salud mental, sino de un proceso depresivo que se instala y que se va dando en todo este proceso de duelo. Es donde la tristeza te atraviesa, donde la soledad es lo que más prima, porque tú buscas aislarte, no querer estar con las personas, donde hay un cambio hasta de la ortografía. Yo a los niños les explico esto y a ellos les queda muy claro. Yo les digo, hasta tu lenguaje comienza a ser otro, porque las palabras favoritas comienzan a estar con des. Des, en la gramática del idioma español, es un prefijo que significa falta de algo. Entonces, yo les explico a los niños, comienzas a tener una lista de palabras, todas que comienzan con des. Desde el desayuno, les digo yo, hasta la cena, tú comienzas con estoy desanimado, estoy desalentado, estoy desamparado, desconsolado, con desaliento, con desdicha, con desencanto, con desesperanza. Estoy que no doy más, ¿no? Entonces hay un cambio en el lenguaje, porque todas estas emociones muestran que realmente frente a la pérdida de algo que es significativo a nosotros, como en este caso la pérdida de un ser querido, para el pastor fue su esposa, para Juan y para Jacqueline fue una amiga, una compañera, una hermana en la fe, que seguramente era un pilar importante en sus vidas y que ya no está. Pero en la comunidad misma, la pérdida de esta persona debe ser muy significativa también y muy dolorosa. Entonces comienza a faltar el aliento, el ánimo, y las personas se empiezan a sentir desamparadas porque sienten que han perdido ese sostén, que ya no saben de dónde agarrarse, el desconsuelo, porque lo que se pierde es esto de que, ¿y ahora cómo me consuelo? ¿Cómo ahora? Una vez, a mí me gusta mucho por eso trabajar con niños, porque un niño me decía, ¿cómo me arranco ahora esta tristeza, ¿no? Esa imagen visible de querer sacársela a tirones. La falta de dicha, ¿no? ¿Cómo te sentís hoy, fulanito? Me siento desdichado. Y esta etapa de depresión no solamente produce en nosotros un cambio hasta nuestra forma de verbalizar, sino que también forman como la ira, el miedo que te da de no poder superarlo y la tristeza forman como un escuadrón, como un equipo contrario que se pone ahí contra ti para que no puedas ver el sol a través de las nubes. Y me gustaría compartir contigo algo que dijo Elsa Ponset, que es una especialista, y que ella plantea esto. Los estudios han mostrado recientemente que la tristeza desencadena una intensa actividad cerebral que afecta a más de 70 áreas cerebrales, entre ellas las que procesan el conflicto, el dolor, el aislamiento social, la memoria, los centros de recompensa del cerebro, la capacidad de atención, las sensaciones físicas. Nos sentimos físicamente mal cuando estamos tristes y la toma de decisiones, entre otras muchas.
Mira qué interesante, vayamos una por una. En este proceso, las áreas cerebrales se alteran, más de 70 áreas. Fíjate el impacto que no solamente es en tu psiquismo, sino también a nivel neurológico que pasa en ti, ¿no? Bueno, la pérdida de memoria, esto es muy común, la pérdida de memoria y de atención. La persona que ha perdido un ser querido no está para ponerse a mirar que a veces los amigos dicen, vamos, te llevo a ver una película. No están para sostener 1 hora y media la atención. Donde la memoria, te olvidas de dónde dejaste las llaves. En el caso del pastor puede pasar que se olvida lo que está diciendo en el mensaje, que tú ves que antes podía dar sus mensajes sin ninguna ayuda y ahora tiene que recurrir cada vez más a una ayuda memoria. Esto se da mucho, ¿no? La atención, la memoria que se pierde. Viste que dice que Elsa Punset plantea que las sensaciones físicas, porque el dolor lo llegas a sentir corporalmente. Tú sabes que en estas etapas de depresión y de tristeza es donde se instala la fibromialgia. Lo digo con propiedad porque, bueno, ahora es una de las enfermedades que también se me ha instalado a mí. Tú sabes que yo estoy atravesando una recidiva en la fosa posterior del cráneo y frente a toda esta tristeza que me invade, que es una tristeza que es necesaria porque uno comienza a tener pérdida de fuerzas, de ánimo y de cosas, y que yo me la permito sentir, pero eso no significa que me tenga que hundir en ella, que me tenga que ahogar en ella. Entonces se instaló la fibromialgia, este dolor en las fibras musculares donde hay mañanas que no puedo ni levantarme y donde a la tarde si me agaché para sacar unos yuyitos del jardín, ya después no me puedo levantar. El dolor se siente entonces en el cuerpo. Pero mira qué interesante, también hay una alteración en las áreas que procesan el conflicto, por eso el tema de la ira. Ya te enojas porque de pronto alguien hasta te vino a visitar y tú dices, pero fui a ver al pastor o fui a ver a Juan o allá querían y los vi con cara rara, porque a veces es que ni siquiera tienes ganas de ver al otro y no te animas para no generar un conflicto de verbalizarlo y decirle, mira, no estoy para visitas. En este momento yo necesito tomarme un tiempo a solas. Y con respecto a eso, me gustaría recordarte, es una parte de un versículo de Mateo, en Mateo 14:13, donde Jesús precisamente plantea esto de la necesidad de estar a solas. El que falleció fue Juan el Bautista. Y Jesús, mira lo que plantea claramente aquí. En cuanto Jesús estaba allí con sus discípulos y dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia, se halló en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Jesús mismo lo hemos visto entonces llorar, expresar el enojo, pero también querer estar a solas. Una cosa es el aislamiento y otra cosa es buscar la soledad para recargar pilas anímicamente, para poder resolver esta pérdida y esto que nos ha pasado, para poder estar a solas con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, permitirnos llorar. Hay personas que no se animan a llorar frente a otras, entonces necesitan un espacio de íntimo, de aislamiento no, pero sí de soledad, de estar precisamente a solas con su dolor. Otra de las cosas que vimos que se altera es el aislamiento social, porque hablábamos de esto, esta necesidad de pronto de querer estar a solas. El peligro es cuando ya eso comienza a cronificarse y tú ves que la persona quiere estar realmente solo y no busca ayuda y no acepta que lo ayuden y no acepta que nadie lo consuele. Ahí sí hay que consultar con algún especialista. Otra de las cosas que se plantean es los centros de recompensa del cerebro. En psicología hablamos de lo que se llama anedonia, la pérdida de placer. Cuando un ser que fallece es un ser tan cercano y tan significativo a ti te viene una pérdida de placer por todo lo que hacías. Por ejemplo, en mi caso, si a mí me gustaba antes la jardinería y fallece ahora alguien muy importante para mí, lo más probable es que ya no le dedique tanto tiempo o que ni siquiera le dedique tiempo.
te puede pasar a ti, que de pronto antes te animabas por un montón de cosas y ya ni siquiera esas cosas ahora te alegran. Es muy común ver que las personas antes eran muy comilonas, les gustaba mucho comer y disfrutaban, pero ahora comen más reducido, comen menos, porque la anedonia se da en todas las áreas de tu vida. Y entonces en esta etapa de depresión, donde vimos que se dan todas estas alteraciones, es donde la tristeza golpea tu puerta desde la mañana hasta la noche, les explico yo a los niños, donde uno tiene que permitir que esa tristeza venga para poder transitar el duelo, porque hay personas que quieren como apurar la tristeza. Yo quiero que se me vaya rápido, quiero que se me vaya ya, porque parece ser que se sienten incómodos o que los demás se sienten incómodos, entonces no se animan a expresar, ya sea porque hay nietos, porque hay hijos, pero la tristeza es necesario que la transites, que la vivencies, que la experimentes. Porque es una emoción básica que tiene la función de ser una señal de que algo está pasando en ti y que tu organismo por lo tanto precisa reorganizarse. Luego de esta etapa tan fuerte de depresión, podríamos decir otro de los de desorganización a nivel emocional, pero también a nivel familiar, porque a veces se da una ruptura donde parece ser que ya el funcionamiento y la dinámica familiar no es la misma. Puede pasar hasta que en una iglesia las personas vean al líder, al pastor o lo que sea, o al sacerdote en otras iglesias, tan triste, tan profundamente abatido, que prefieren que vaya otra persona porque les da pena verlo como están, y entonces comienzan como desorganizaciones. No, pastor, mejor quédese usted, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo seguimos? ¿No? ¿Y cómo continuamos? Lo importante es que llegue a una etapa de aceptación o de reorganización, donde todas estas cosas comienzan a organizarse dentro de ti y donde comienzas a darte cuenta que ahora tienes que amar a ese que partió de un modo distinto. No solamente lo vas a amar manteniéndolo en tu recuerdo y en tu alma, sino que también lo vas a amar teniéndolo afuera de ti, desde un nuevo lugar. Y una de las cosas que yo les recomiendo a las personas es que, por ejemplo, en época de duelo no tomen decisiones importantes, porque como no vemos con claridad las cosas, como hay problemas de atención, de memoria, de todo esto que hemos nombrado, muchas veces tomas las decisiones casi que encapsulado en una nube de tristeza. Entonces, no tomes decisiones importantes que sean significativas. Deja pasar un tiempo para después tomarlas. Otra de las cosas que recomiendo es no te martirices con los si hubiera, ¿no? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si lo hubiera dicho, si lo hubiera notado, ¿no? Entonces lo que yo recomiendo es, como logoterapeuta, tú sabes que los logoterapeutas somos psicólogos que creemos en la existencia de una dimensión espiritual y que planteamos que el ser humano necesita un encuentro con un ser trascendente para darle un sentido también a su vida, y utilizamos la escritura como una herramienta terapéutica. Entonces es importante que tú tomes una libreta, una hoja. Yo le planteo a los niños y le digo, bueno, escríbele a la abuelita, o inclusive a veces a la mascota. Escríbele a tu mascota una carta de cuánto le amaste, por qué le amaste, pero también pídele perdón por las cosas que no hiciste, porque no pudiste, porque se fue, y sobre todo escribe que perdonas también otras cosas. Los niños son muy frescos. Recuerdo una niña que vino corriendo y me trajo en su carta que había perdido su conejito. Para un niño de 4 años un conejo es su primer ser que ama, luego de sus familiares obviamente, pero que me refiero como una mascota, que ella lo sentía como un hijo, era su primer hijo, digamos. Vino llorando. Y bueno, ella no podía escribir, pero yo decía, dale la carta a mamá y mamá te la escribe. Y ella le dijo a su mamá, escribile ahí a Puti, que era hasta cómico el nombre de su conejito, que lo perdono porque me mordió cuando le quisimos dar los remedios. Pero ella también le pedía perdón porque ella tuvo ganas
de pegarle. Pero ella pudo sanar ese dolor escribiendo esa carta, de que su amigo había partido. Otra de las cosas que tienes que entender es que el dolor es les explico a los niños que el dolor es como la playa. Las olas van y vienen. Hay momentos donde el dolor se retira, se va, y te levantas fresco, distinto, con ganas de hacer muchas cosas. Pero de pronto llega la tarde, que es donde por los ritmos circadianos, cuando comienza a declinar la luz, el dolor te invade, pero con olas fuertísimas. Y la gente dice, yo no puedo creer, fui a visitar a fulana, mengana, estaba lo más bien en la mañana, y ahora se está derrumbando, porque eso tiene que ver con el ritmo circadiano. Por eso una de las cosas que recomiendo es que cuides muy bien las horas de luz. Es importante que te llenes de luz, que abras las ventanas, que no te encierres, que te cargues de la energía solar de la luz. Sal de la rutina, comienza a hacer algo, de a poco, no te esfuerces, pero comienza a hacer algo y escucha tu voz anterior. Cuando te viene angustia, que es muy común, que la angustia nos irrumpa en el ómnibus, aquí y allá. Yo recuerdo cuando falleció mi mamá, yo iba en el ómnibus y aún siendo psicóloga, yo permitía que las lágrimas me cayeran, ¿no? La otra persona me miraba como diciendo, ¿qué le pasa a esta mujer? Y yo me permitía llorar, y para que la persona se tranquilizara yo le explicaba que era parte de mi proceso de sanación. Entonces la otra persona también empezaba a decir, bueno, a mí me demoró mucho el duelo porque me doy cuenta ahora que no lloré, que no me lo permití, porque había niños, porque esto, porque lo otro. Y otra de las cosas que me gustaría decirte es, por favor, aliméntate bien. Porque es muy común que, como vimos que se alteran las áreas cerebrales vinculadas a la pérdida de placer, que uno deje de comer. Yo te lo digo por experiencia propia. Cuando falleció mi mamá, yo ese día me había recibido. Entonces no podía celebrar mi triunfo, porque mi mamá había fallecido, pero había llegado a tiempo a decírselo. Mamá falleció por una mala praxis, era el día que estaba de alta, estábamos haciendo las valijas para venirnos a casa, cuando de pronto se lleva la mano al abdomen y entra nuevamente al CTI para morir al otro día, temprano. Entonces mamá, me acuerdo que me decía, cuando lleguemos a casa vamos a celebrar. Y por un lado me sentía feliz de que logré mostrarle que había tenido un éxito en algo que ella amaba tanto para mí, que era una carrera universitaria, y que ella había sido parte de eso, pero también estaba muy triste porque no podía celebrarlo profundamente. Y tú sabes que mi papá no supo atravesar este dolor junto conmigo, y él se fue de la casa. Decidió, siendo propietario, decidió irse y alquilar en otro lugar. Y como la casa era muy grande, él tenía su consultorio y venía a trabajar, pero él se iba. Entonces yo me quedaba sola por las noches. Todavía era soltera. Y me quedaba sola muchas horas del día también, porque sábado y domingo, cuando él no trabajaba, él había... su duelo lo transitó casi que solo. Mi padre no quiso que lo acompañara, no quiso, entonces como que se aisló. Para él él me dijo, no enterré solamente a mi esposa, enterré mi compañera de proyectos, de metas. Entonces papá ya era una persona mayor, mamá también, y él no supo cómo transitar y no se permitió ayudar. Pero en su proceso de dolor, de alguna manera, incidió en el mío, porque yo me quedé muy aislada, muy sola. Yo agradezco que en aquel entonces Juan y Jacqueline venían a visitarme. Y tú sabes que como no tenía un espejo, pero no un espejo físico, me refiero a un otro, la mirada del otro es como un espejo, como no tenía quien estuviera todos los días conmigo, y en aquella época yo ya había comenzado a usar, porque tengo tendencia a ser gordita, había comenzado a usar la ropa con elástico, no me daba cuenta cuánto estaba adelgazando. Y como siempre me compré las blusas grandes, no me daba cuenta y llegué a perder 11 kilos. Entonces fue para mí algo muy devastador cuando la doctora me dice, mira que estás al límite del peligro por la cantidad de masa muscular que yo había perdido. Así que
Si pierdes más de 8 kilos, consulta al médico. Y otra de las cosas que te quiero plantear es que trates de dormir y de descansar. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se llama higiene de sueño? Bueno, ¿cuál es esta higiene de sueño? En primer lugar, si puedes, trata de aislar todo lo que sea estímulo visual, televisión, tablet, celular. Antes de dormir hay que acomodarse como los bebés, poner el cuarto a oscuras, apagar las luces, si uno puede darse una ducha caliente o tibia antes, y bueno, y dormir. Hay inclusive especialistas que recomiendan salir a caminar 1 hora antes, porque está demostrado que el ejercicio ayuda a no solamente a una buena oxigenación, sino que también permite que uno pueda descansar mucho mejor. Va a pasar de que en la madrugada te despiertes entre las 3 y las 4 de la mañana. Eso se llama sueño, despertar de angustia. Es la angustia llega a un monto tan grande. Yo a los niños les explico que es como la cisterna. Llega a un nivel que entonces la boya salta y la angustia sale y te despierta. Entonces es muy común que las personas duerman muy poco, porque ya después no pueden conciliar el sueño, porque se quedan pensando en un montón de cosas vinculadas a la persona que perdió. Y si duermes menos de 4 horas, inmediatamente tienes que consultar al médico. Y algo muy importante, que muchas personas me dicen: Marta, es bueno que él todavía siga manteniendo las cosas de mi mamá o lo que sea. Permítele que las tenga el tiempo necesario que él pueda. No hay que arrancarle a la persona que muere las pertenencias de ese ser amado enseguida, porque hay personas que enseguida comienzan a vaciar el ropero, sacan la cama de matrimonio, le ponen al padre, sobre todo son los hijos los que a veces quieren resolver el duelo al padre, ¿no? Le ponen una cama nueva. No, hay que permitir que esta persona transite el duelo de la manera en que lo sienta, y que cuando se sienta capacitado para dar las cosas, que ahí entonces sí se pueda desprender de esas cosas. Inclusive yo planteo que a los niños se les entrega algún objeto del ser querido para tenerlo como recordatorio. Yo recuerdo un niño que vino corriendo a mostrarme el reloj que le había dado su abuelo. La mamá quería que consultara porque vivía con un despertar de angustia, había adelgazado muchísimo, no quería venir al colegio, hasta que yo empecé a dialogar con él. Y en una de estas charlas le planteé que le permitieran tener algún objeto del abuelo. Entonces dejaron que él hurgara y buscara en los cajones de su abuelo, y se le ocurrió su reloj. Era cómico porque era un niño pequeño con un reloj muy grande de su abuelo, esas máquinas de reloj suizos del tiempo de antes, y él me decía: me dijo el joyero que esto vale mucho pero que ya no se hacen. Y él andaba con su reloj que hasta le quedaba grande en su muñeca, pero eso fue como un acto mágico que le permitió sanar, porque era como llevar a su abuelo consigo y tener algo cercano a su piel de quien amaba. Y recuerdo muchas veces haberlo visto en el patio del colegio, cuando le venían ganas de llorar, yo le decía: toca el reloj, y él estaba tocando su reloj y salía corriendo a jugar. Era como, bueno, todavía tengo algo de lo que mi abuelo tuvo. Entonces recuérdale a la persona que amaste, recuérdale todas las horas que sean necesarias y todas las que tú necesites. Y de a poco irás aprendiendo a amarle desde otro lugar. Las personas dicen que el tiempo lo cura todo. Eso en realidad es un mito. Lo que cura no es el pasaje del tiempo, sino lo que cura es lo que tú haces con el tiempo en el proceso de duelo. Por eso una de las cosas importantes es servir. Si bien Jesús se aisló para estar a solas, alimenta luego a 5.000 personas. Servir es una de las maneras de decirle al dolor: te reconozco, te siento, pero quiero ahora abrazar la vida. Quiero llenar este vacío haciendo algo positivo. Yo tengo una amiga muy querida, Carmencita, que ella es una especialista en ayudar a los demás,
siempre con un mensaje positivo, con una sonrisa, y ella planteó siempre que es una terapeuta de la vida y es muy servicial, siempre está dispuesta a ayudarte en todo. Bueno, y otra de las cosas que te quería plantear es que no calles el dolor, que lo expreses. Una de las cosas que también planteo es rememorar y celebrar la vida de la persona que amaste. Esto se puede hacer coleccionando fotos y armando un álbum de la persona que partió. Hoy en día con los medios electrónicos hay personas que le piden a veces ayuda a sus nietos para que hagan una presentación de todo lo que vivieron junto a esa persona amada. Esto ayuda a que uno celebre la vida de esa persona que amó. Y algo muy importante también es que recuerdes que tu duelo es personal. Si bien en este caso, por ejemplo, fue el fallecimiento de una figura perteneciente a una comunidad, cada uno va a transitar el dolor a su modo. Entonces algunos llorarán, otros gritarán, otros parecerán indiferentes, pero todos están atravesados por la misma situación de dolor, pero cada uno lo está procesando a su manera. Así que no intentes tener el dolor del otro, tú vívelo como a ti te parece. Y sobre todo, abrázate a la esperanza. Ora, lee las escrituras, asiste a la iglesia, sirve, busca oportunidades de darte, porque dándote es cuando te enriqueces y te llenas de vida. Y sobre todo, tienes derecho a reír. Esta es una pregunta que me han llegado a hacer los padres. Ayer lo encontré riéndose las carcajadas y hasta me molestó, dicen las mamás. Yo digo, permitile que se ría, pero también tú permitite la risa. Entonces a veces, bueno, me hacen caso y cuando vuelven me dicen, Marta, no sabes qué bien que me hizo volverme a reír con mi hijo. Después que perdí a mi esposo, me contaba una mamá, dice, y me di cuenta que desde que se fue, hacía más de 10 meses que yo no sabía lo que era reírme. Y ahí es necesario que uno se permita seguir con vida, porque muchas veces yo planteaba esto de que el enemigo es muy astuto, ¿no? Y te siembra como el susurro de la culpa de que vos quedaste y él se fue. Y lo importante de todo esto es que el dolor tú lo puedes vencer y te es permitido que lo tengas. Lo que no te es permitido es que te aferres al dolor de tal manera que se convierta en sufrimiento. Los psicólogos siempre decimos que el sufrimiento es opcional. Una cosa es transitar un duelo con un dolor muy profundo y otra cosa es quedarte sumergido en el dolor. El sufrimiento ahí ya se comienza a transformar en una especie de pulpo que se apodera de todas las áreas de tu vida y que te impide seguir adelante. Así que, bueno, yo espero que esto que compartí te haya servido, que sea de bendición en tu vida y que puedas recordar que Jesucristo, el gran maestro y especialista en situaciones de dolor, en más de una oportunidad nos demostró que había llorado, que se aisló, que sufrió, pero por sobre todas las cosas, Jesucristo no dejó de amar. Para despedirnos, me gustaría compartir un cuento que se lo suelo leer a los niños, que se llama El Hospital de los Corazones Rotos, que es un poco un resumen de las etapas del duelo, de una manera gráfica, escrita para los niños. Llegas a un edificio con un enorme cartel, Hospital de los Corazones Rotos. Curioso lugar, piensas, al tiempo que tus ojos se fijan en unos extraños personajes en forma de corazón, entrando y saliendo por la puerta de urgencias. Algunos salen vendados, otros en sillas de rueda, otros se quedan ingresados porque no están aún en condiciones de volver a emprender su actividad. También hay corazones acompañantes. Te sientas en una silla de la sala de espera y escuchas una conversación. ¿Y a ti qué te pasó?
A mí se me rompió un sueño, era un sueño muy grande que había estado cuidando toda mi vida. Ahora me he quedado sin nada y no sé cómo continuar. Entonces el otro corazón le dice, es horrible, aquí todo el mundo cuenta desgracias. Yo vengo a acompañar a mi hermana, la pobre está destrozada, ha muerto su hijito. No sé si va a salir de esta, pero he pensado que estar con ella, en su tristeza, era lo mejor que podía hacer para ayudar. Tiene mucha suerte de tenerte, le dice este corazón. Yo tengo la esperanza de salir adelante y espero que en este hospital pueda curarme. Ahora necesito tiempo y poder reflexionar. En casa todos me estaban dando prisa o quitando importancia a lo que me pasaba. Y me decía, venga, anímate, otros están peor que tú, no hay para tanto. Frases hechas que no me ayudaban y aún me hacían sentir peor. Así que aquí estoy, en el planeta tristeza, a ver si así... Y el otro corazón lo interrumpe y le dice, sí, lo que cuentas es bastante habitual. La gente quiere ayudarte, pero no sabe cómo hacerlo. Y además, los incomoda verte tan mal. Así que al final acaban prohibiéndote de forma más o menos explícita que muestres tu tristeza. Tú te la tragas y aún así acabas más perdido que antes. Esta es una manera muy linda de quien escribió esto, de cómo se transita de una manera a veces equivocada por parte de los que nos quieren acompañar del duelo, ¿no? De apurarnos, de que vamos hombre, no es para tanto, en este caso puede llegar a personas decir, yo no puedo entender, es pastor, cómo no se mejora, o situaciones como esa, ¿no? O en el caso de Juan o de Jacqueline, decir, pero esta gente, estos chiquilines que son llenos de energía y de vitalidad, no puedo entender cómo sufren tanto. El dolor hay que transitarlo, la tristeza hay que convivir con ella hasta que tienes fuerza de decirle no vengas más por un tiempo. Entonces yo quiero compartir estas cosas con muchísimo amor. Tú sabes que yo nunca te pido darle un like o cosas por el estilo. Yo lo hago con el fin de poder ayudar a otros y en ese proceso también ayudarme a mí, porque mira que yo también tengo mis etapas donde la tristeza me visita. Así que te mando un abrazo muy grande, un beso muy fuerte, como dice mi amiga Carmencita, un dedo para arriba, mucha energía, y sobre todo recordar que Jesucristo en este momento está más cerca que nunca, dispuesto a darte un abrazo. Soy Marta Martínez, soy psicóloga, soy cristiana, y me encanta servir. Nos vemos.